Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 21 de junio del año 2024. Vamos a tener la conclusión de la lección número 12 que hemos estudiado durante la semana y se ha titulado Los acontecimientos finales de la tierra. Compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. Sin duda alguna nos comenzamos a acercar a los acontecimientos finales de la historia de este mundo. De manera especial, la expectativa se pone en la marca de la bestia, pero detrás de todo ello existen terribles especulaciones y declaraciones absurdas que nos dejan ver cuánta ignorancia existe respecto a este tópico. Se ignora totalmente todo el proceso que se va a ir dando para que ello llegue a concretarse, del cual ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Pero para ello también es necesario entender cuál es el proceso del sellamiento, que es en realidad el sello de Dios, y de ahí la importancia de predicar del sábado. Debemos estar conscientes del derramamiento de la lluvia de la lluvia tardía para terminar la predicación del evangelio y dar el fuerte pregón a este mundo que cada día perece. Necesita escuchar el último mensaje de amonestación. Los tiempos finales se aproximan y debemos cimentar firmemente nuestra fe. Domingo 16 de junio, lealtad a Dios y a su palabra. Cuando nosotros conocemos el registro bíblico, estudiamos la Biblia, sin duda alguna seremos leales a nuestro Dios y fieles a su palabra. Pero cuando ignoramos lo que el Señor ha establecido en su palabra, podemos aceptar el error en vez de la verdad, aunque puede ser que conozcamos bien la palabra de Dios y aún así decidamos no obedecer y ser desleales e infieles a nuestro Dios, como hay muchos casos. Ahora que tenemos oportunidad de escudriñar las Escrituras, no debemos dejar pasar esta oportunidad. Escudriñamos las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús y porque solo en Él podemos tener vida y vida eterna. Cuando mantenemos una plena y constante relación con nuestro Dios y nos encontramos con Él a través del estudio de su palabra y la oración, sin duda nos mantendremos fieles a su palabra y leales a Él. Lunes 17 de junio, sellados para el cielo. Los 144,000, es decir, los que estarán vivos cuando Jesús regrese, ellos estarán sellados, es decir, estarán apartados para salvación. Pero ¿cuál es el sello de Dios? Y podríamos decir que es el sábado, pero en realidad, ¿en qué es el sello de Dios? Y podríamos decir que es manifestar, el carácter de Dios. Pero noten la siguiente declaración. El sellamiento es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles, es decir, nadie los puede mover. Y de sus convicciones, de esa verdad que han aceptado. Y el sellamiento ocurrirá antes que se cierre la puerta de la gracia e inicie el tiempo de angustia. Martes 18 de junio. ¿A quién adoraremos? Pareciera que la pregunta está de más, pareciera que pudiéramos decir, esta pregunta no se pregunta. En principio deberíamos estar dispuestos a adorar a Dios bajo cualquier circunstancia, pero lo cierto del caso es que la gran mayoría de los seres humanos en los últimos días de la historia de este mundo habrán de adorar a la bestia y a su imagen, es decir, serán adoradores de Satanás. Y es que el mensaje profético no falla, y es que la palabra de Dios es muy clara y nos enseña a quién debemos adorar, cuándo y por qué. Adoramos a Dios, en el sábado, día de reposo y adoración establecido por Dios, y le adoramos porque le reconocemos como nuestro creador, es decir, nosotros somos su creación, y el sábado cada fin de semana nos lo recuerda. Y ahora noten que la mayoría de la gente no reconoce al Señor como su creador y por lo tanto no lo adoran ni como creador, ni como redentor y tampoco como sustentador, y menos en el día sábado. Ellos han escogido el falso día de reposo que es el domingo.
Por eso al final de la historia, la gran mayoría irá en pos de la bestia, y ya lo estamos viendo. Desde ahora, mantengámonos firmes, porque el enemigo odia el sábado y la santa ley de Dios, y también odia a los que obedecen los mandamientos, y por eso siempre ha tratado de destruir el sábado y la santa ley de Dios. Miércoles 19 de junio, la lluvia temprana y tardía. Hemos aprendido que la manifestación de la lluvia temprana ya tuvo lugar en el Pentecostés, y fue un momento poderoso, maravilloso, y con grandes señales y milagros, y el evangelio fue predicado en todo rincón de la tierra. Actualmente estamos esperando el descenso de la lluvia tardía para cerrar con broche de oro la predicación del evangelio. Es una promesa para la iglesia, por lo que se espera que la iglesia en su mayoría esté preparada para esta experiencia, porque la obra que nos queda todavía es grande, y solo con el poder del Espíritu Santo al final se verán mayores manifestaciones que en el Pentecostés. La obra de la predicación inició con gran poder y terminará con mucho más poder. Jueves 20 de junio, el fuerte pregón. Para que el fuerte pregón sea una realidad, primero la iglesia debe ser llena del poder del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia debe dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Y entonces sí, el fuerte clamor vendrá, y los siervos de Dios serán investidos con poder santo y harán grandes manifestaciones ante los ojos de la humanidad. Todo mundo conocerá el evangelio, pero lo triste del caso es que la gran mayoría lo rechazará la verdad para estudiar y meditar. Ya en 1851 los pioneros adventistas identificaron la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 17 con los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en aquella época debió haberle resultado difícil entender cómo los Estados Unidos podrían lograr que todo el mundo adorara a la primera bestia. Incluso en la década de 1880, toda la Marina de los Estados Unidos apenas contaba de 48 barcos anticuados. Pero desde el final de la Guerra Fría, ninguna potencia iguala militarmente a los Estados Unidos. Y aunque los estadounidenses han disfrutado de maravillosas libertades, a medida que los tiempos se vuelven más difíciles, no es difícil ver cómo esas libertades son pisoteadas y aún totalmente socavadas. Muchos creen que incluso en la actualidad está sucediendo esto. Todos los que se nieguen a someterse a la observancia del falso día de reposo serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para sacudir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, note bien, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Y eso no nos cuesta trabajo creerlo, porque actualmente también hay muchos líderes religiosos, muchos dirigentes de la iglesia que levantan calumnias en contra de los siervos de Dios. Queridos amigos y hermanos, en algún momento los eventos finales tendrán lugar. Debemos prepararnos para ello, y debemos prepararnos para encontrarnos con Jesús en poder y gloria. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.